El Consejo de Educación Superior intervino en la Universidad Estatal de Guayaquil frente a la oleada de denuncias a irregularidades en su interior que van desde cobros indebidos, desvío de fondos y hasta la presunta falsificación de títulos profesionales. Soy yo. Tú, José Eduardo Hidalgo Sosa, ladrón. Tras la intervención del alma mater, todos aprovechan ahora para revelar lo que se escondía en ella. Aquí se han elegido decanos a dedo. Y la Facultad de Ciencias Administrativas, la más cuestionada de la Universidad de Guayaquil, continúa sorprendiendo por la audacia con la que se habrían cometido supuestas irregularidades. Pedí que se depure la nómina, porque yo tenía conocimiento porque la nómina estaba inflada. Al depurar la nómina se sacaron aproximadamente 120 nombres. No digo personas porque aquí no existían personas. Eran nombres de personas que estaban en el rol, pero que no eran trabajadores de la facultad. Los puestos fantasmas eran de directores y coordinadores, con sueldos de entre 500 y 1.300 dólares. Los contratos habrían sido suscritos durante el periodo del ex decano Carlos San Andrés, separado tras varios cuestionamientos. Y eso equivale a un ahorro para la facultad de aproximadamente, en términos muy aproximados, de 1.500.000 dólares al año. Pipones que han existido, que han vivido siempre en la universidad sin haber laborado o sin por lo menos haber trabajado un día, sino que solamente están por medio de papeles, contratos fantasmas. Al pedir una depuración del personal, le llovieron las cartas de renuncias irrevocables al actual decano de personas que hasta la fecha conoce. Lo irónico del caso es que mientras decenas de jubilados pugnan por dinero ganado con esfuerzo de años, otros habrían cobrado sin sudar la camiseta. Son realmente cuestiones graves, asambleísta, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo o estaba sucediendo en la Universidad de Guayaquil. El proceso de depuración continúa. Lamentable y triste esta realidad que hemos vivido y lo duro que ha sido para tomar estas decisiones, porque finalmente la gente se va a sentir afectada en ciertos momentos de inestabilidad, pero que son remontables. Recordemos lo que fue el cierre de 14 universidades, miles de alumnos que tuvieron que en algún momento entrar al plan de contingencia. Pero ¿qué ocurrió? El plan de contingencia resolvió no solo el problema individual de aquellos alumnos que estuvieron en ese momento de transición, sino el de las 14 universidades que tenían una categoría pésima, que tenían, digamos, una categoría que ameritó ser cerradas. Universidades de garaje. Universidades de garaje, en donde lo que primaba era el entregar los títulos a cambio del ingreso económico. Esta realidad ahora, lamentablemente, seguimos viendo que hay universidades sobre las cuales afortunadamente se siguen tomando decisiones respecto a mantener la calidad académica. Y ese es, digamos, el lado, no sé si ponerlo negativo, porque en realidad es positivo que se destape un hecho y que se lo corrija. Claro. Pero el lado también positivo que aporta en este sentido de mejorar la calidad es la forma de distribución de los recursos que existen actualmente. A veces parece que es punitivo, que dicen, bueno, universidad mala, va y se cierra y pues se pone un sello de clausurado y después se está arreglando con planes de contingencia. Resulta que ahora el presupuesto para las universidades está transparentado. Mire lo que nos decía la persona a la que entrevistaban, existen pipones, gente con puestos en los que están ganando más de $1.000 por funciones que no corresponden. Y nunca se ha visto a esas personas que estén trabajando. Y lo que llaman, ¿no? Como se llama en el argot popular, los pipones. Vemos ahora entonces que la distribución de los recursos es mucho más transparente. Hemos aprobado en el presupuesto general del Estado en la Asamblea Nacional la semana anterior, dentro de esto el rubro que corresponde a universidades, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se lo distribuye? Pues hay varios criterios, hay criterios de calidad, hay criterios de eficiencia administrativa, criterios, por supuesto, de ir en esta pendiente ascendiente de mejoramiento de la calidad para ir respondiendo a lo que el país necesita. El país no necesita miles de graduados, el país necesita gente con especialización y conocimientos en ciertas áreas. Y eso es a lo que tiene que apuntarle no solo el modelo de calidad en etéreo, sino aquel de asignación de recursos, porque también eso es un dínamo para poder seguir en el incremento de la calidad. Pero en ese sentido también vemos que el gobierno, los estamentos que están encargados de la educación superior, María Belén, pues no han bajado los brazos, porque se habla también de otro tipo de denuncias y irregularidades en la Universidad de Esmeraldas. Efectivamente, el Consejo de Educación Superior, la entidad encargada, este Consejo de Estado, encargada por las disposiciones de la Ley de Educación Superior de hacer un control de este sistema de educación superior, ha tomado acciones justamente procurando garantizar los derechos de los estudiantes. Ponemos por sobre todo esos derechos de estudiantes que estuvieron conculcados con las acciones irresponsables de ciertas autoridades de la universidad, de ciertas universidades.
las acciones que se han tomado son eficientes, ya hay una demostración a la ciudadanía de que se están corrigiendo esos excesos que se habían cometido por parte de autoridades irresponsables nuevamente. La tranquilidad que tenemos ahora los ecuatorianos y las ecuatorianas es que tenemos un sistema que está regulado, que no depende de la voluntad de esas autoridades que tenían cooptado el sistema de educación superior, además que tenemos la certeza... ¿Se puede decir? Sí, de alguna forma, y sobre todo esta estafa académica que como dice Jimena, antes no se había destapado, y lo positivo es que estamos justamente, como dice la asambleísta, transparentando, porque hay un Consejo de Educación Superior, un órgano de Estado, como digo, que ahora regula este sistema, que tiene la ley en la mano para justamente, sobre todo, garantizar los derechos de los estudiantes, y seguramente actuará de esa forma en cuanto se sigan encontrando irregularidades con procesos que están garantizados legalmente y regulados. Yo creo que ha tenido un trabajo técnico muy importante el Consejo de Educación Superior, y con certeza sus acciones van a dar resultados tanto en la Universidad de Guayaquil como en otras universidades donde se presenten estas irregularidades. Fernando, ¿qué dice frente a todo esto? Ustedes como una entidad nueva que se va a implementar como en el una país. ¿Qué entidad nueva, pero también cosas? como hacedores de política pública en el área que hemos estado en CENESID algún tiempo, y creo que es parte de poner en orden la casa. Existió en el Ecuador lastimosamente un mecanismo de autorregulación que no funcionó. Las universidades se acreditaban a ellas mismas, las universidades generaban normativa para ellas mismas, y tenemos las consecuencias de un sistema de educación superior que antes de la ley orgánica estaba completamente destruido en calidad. Por eso esta ley expedida en el 2010 generó consejos elegidos democrática y meritocráticamente, una entidad como la CENESID, que es un ente rector de política pública y que además tienen la posibilidad de coordinar y no entrar en pugnas. Y esto, en este caso, ahora yo desde el otro lado, como un organismo gestor de la Universidad Yachay, me parece fundamental, porque el ratón no puede cuidar el queso. Como Universidad, Yachay, Iquiami, todo el sistema de educación superior, requieren entidades que vayan controlando permanentemente su calidad y que aumenten los estándares para que nuestras universidades, no solo las 4 nuevas, sino todas, tengamos posibilidades de estar ranqueadas entre las mejores del mundo para beneficio de nuestra población. Bueno, vamos a tratar ahora un tema que interesa a muchas personas en el país. Egresados universitarios tendrán varias opciones para obtener su título profesional. El Consejo de Educación Superior elabora un nuevo reglamento con varias alternativas, como trabajos de grado, para obtener la titulación. Entre las posibilidades se pueden realizar proyectos, exámenes complexivos, trabajos de investigación, productos audiovisuales, entre otros. Frente a un examen complexivo, el estudiante en un tiempo corto debe demostrar teóricamente lo aprendido en el transcurso de la carrera. Sepa aplicar esos conceptos y esa teoría y la información que maneja a la resolución de problemas reales. El trabajo de titulación, en cambio, propone crear un proyecto enfocado al ejercicio de la profesión en base a una investigación de tercer nivel. Demostrar que yo manejo las competencias que se esperan de mí como médico, como ingeniero. Para la dirigencia estudiantil, estas alternativas serían aplicables siempre y cuando se conozca la realidad de cada profesión. Sin embargo, es partidaria de que se mantenga la tesis de grado. Si se va a realizar este examen, obviamente se debe aplicar una rigurosidad durante todos los semestres de los estudiantes para que puedan demostrar. Docentes coinciden en el tema de que un examen complexivo debería ser obligatorio en todas las carreras para evaluar el rendimiento del estudiante. Lo que sí insisten es que el proyecto práctico de investigación no debe desaparecer en el proceso de titulación. La investigación de campo, la investigación científica que sí quieren hacer algunos estudiantes. Frente a estas opciones, el Consejo de Educación aclara que al reemplazar la tesis no se elimina la investigación acorde al perfil profesional. Implican al menos 400 horas de trabajo del estudiante. Lo que se pretende es disminuir el número de egresados. Actualmente son más de 64.000 personas. Son propuestas que buscan ser aprobadas en los próximos días. Recta final del programa, un tema que, insistimos, genera realmente expectativa, porque de lo que hemos visto, el país ha sido un país de egresados, no de profesionales, asambleísta. Así es, los datos que se han presentado justamente cuando esta iniciativa ha sido dada a conocer a la ciudadanía
es que en algunos casos 3%, hasta el 14% máximo de graduados de las diferentes universidades. Recordemos lo que nos ha costado en la Politécnica Nacional, de donde yo he egresado, me he graduado, pues ha sido procesos muy tortuosos el de hacer la tesis. Pero no, eso no significa que para facilitar, así es, a todos nos ha tocado. Porque uno ya empieza a trabajar, en fin, ya de pronto ya tiene su familia, en fin. Pero el hacer la tesis o el enfocar, el pensar que si no se hace un trabajo de investigación como es la tesis, en algunos casos no se hace, se está eliminando la investigación del resto de la carrera, es erróneo. Es decir, todo el carácter de educación, todo el carácter de la misma conformación de universidades, el mismo rediseño de calidad de las universidades implica que tiene un fuerte componente de investigación. Esta incorporación que a veces ha sido tan manipulada en algunos medios y en sectores de oposición de incorporar PhDs, doctores, que tienen experiencia en investigación como docentes, precisamente trata de aquello, que todas las universidades contemos con un ejercicio casi cotidiano de investigación, revisión de fuentes bibliográficas, manejar los datos estadísticos para poder hacer una buena investigación, el relevamiento de fuentes de información, es decir, todos estos elementos no únicamente deben expresarse en un momento, que es la tesis, deben expresarse durante todo el proceso formativo. Y ese me parece que es un gran valor que ahora lo estamos recuperando para que no sea un solo momento, un solo acto, un hito en la educación universitaria. Yo considero que son avances que estamos dando en el modelo de educación superior y que tenemos, por supuesto, que irlos afinando. Yo creo que hay muchos elementos de la Ley de Educación Superior que tendrán que ser también revisados, analizados, una vez que han existido ya casi 3 años de su aplicación. Creo que sí podemos pensar en que todo es perfectible, todo lo podemos mejorar. Estamos mejorando las universidades y también creo que de esa aplicación podemos ir revisando qué parte de las leyes son necesarias también para que la situación de nuestro país vaya mejorando. En ese sentido, hay que aclarar que no es que se elimina totalmente el tema de la tesis, o sí, o puede ser opcional en ese caso, ¿no es cierto?, para que la persona pueda optar, sea por el examen, algún otro trabajo o la tesis. Sí. Bueno, como vimos en la entrevista, efectivamente hay distintas opciones y concuerdo muy bien con Jimena que dotar al estudiante o al joven de herramientas de investigación no es solamente una cuestión de requisito académico. Creo que el desafío está en incorporar esas herramientas y fortalecer esa aproximación de los estudiantes a las herramientas desde la más temprana edad. Tenemos que formar niños y niñas que estén interesados en investigar, más creativos, que la investigación sea parte de todo el ciclo formativo. De esa forma vamos a tener mejores investigadores en todas las áreas ya cuando lleguen a la educación superior y no solo considerar a la tesis como la forma de comprobar que efectivamente hemos adquirido esas competencias. Es que hay también algunos datos que señalan que ha habido hay un alto porcentaje de plagios de tesis, porque no se hace una verdadera investigación. Efectivamente, y sobre todo lo que queremos hacer es mejorar nuestras tasas de eficiencia terminal. Tenemos que buscar los mejores mecanismos para comprobar que efectivamente las competencias se han adquirido y finalmente insertar los procesos de investigación y las herramientas en todo el ciclo de formación, desde los más pequeños hasta los estudiantes universitarios que seguramente luego con esta reforma de educación superior van a tener muchas mejores oportunidades para dedicarse a la investigación. Entiendo que Fernando quería pronunciarse sobre este tema. El tema de la eliminación de la tesis de generación de un trabajo de grado se genera dentro de una reforma en todo el régimen académico. Esto implica que se dará más de espacio a la educación dual, por ejemplo, educación en la empresa y en el aula, sobre todo en lo que es de técnico y tecnológico, lo cual permite mejor salida laboral y oferta con mayor pertinencia. Evaluación por competencias a los estudiantes, lo que me permita no solo cumplir un requisito pequeño, sino tener una serie de competencias, un checklist que yo como profesional debo tener para la salida del país. No lo tomemos como una medida aislada. De pronto lo de la tesis es lo que más me llama la atención. Sin embargo, la reforma es integral y que incluye, esto al final es todo, que ¿no? incluye inclusive acortar un poco las carreras de pregrado. ¿Para qué? Justamente para que exista una mayor salida y generar los spots de investigación en maestrías y doctorados que debemos tener en el país. Vamos a tener poquísimos minutos más ya, asambleísta, vamos caminando poco a poco a la excelencia.